Vamos a empezar con la actividad y el módulo 4. De manera muy puntual, quiero agradecer la presencia del secretario administrativo, el maestro Landa Celis, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, por parte de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico, les damos la bienvenida a este cuarto módulo. Ha sido un camino bastante largo durante estos módulos y actividades que hemos tenido, pero bueno, el día de hoy tenemos a la doctora Ana María Martínez Jerez. Ella es originaria de Tampico, Tamaulipas. Ella realizó estudios profesionales de la licenciatura en Psicología en la Universidad del Noreste. Tiene una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y también una maestría en Educación Humanista por la Universidad Iberoamericana. Ella es doctora en Psicología por la UNAM y tiene un postdoctorado dentro del cuerpo académico Bienestar Económico y Social, CABIES, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico. Ella ha colaborado en diversos proyectos de investigación, como el proyecto Puertas, que es un proyecto universitario para alumnos saludables. También ha sido consultora en el Fondo de Población de Naciones Unidas. También es profesora de tiempo completo de la licenciatura en Psicología de nuestra Facultad de Derecho, de la UAT. Y sus líneas de investigación son sexualidad, género, grupos vulnerables y violencia. Ella basa sus líneas de investigación y las ha plasmado principalmente en un libro que se llama Violencia sexual vivida por varones, una mirada desde las construcciones del género. Para las personas que no conocen su libro aún, se los enseño. Es un libro que fue publicado por la universidad, es parte de su tesis doctoral. La universidad lo publicó y está publicado también por la editorial Colofón. Este libro lo pueden buscar en internet, está disponible, yo se los recomiendo mucho, lo he estado leyendo y la verdad que las temáticas que abordan en el libro son realmente muy interesantes, ya que dentro de los estudios de género rara vez nos enfocamos en la violencia sufrida por varones, pero también sufren de violencia y este libro hace un análisis muy detallado sobre la violencia, el género, las masculinidades, también habla sobre los diferentes tipos de abuso que pueden sufrir los hombres y analiza también el elemento que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a ver por la normalización de analizar el discurso del género propiamente por medio de las mujeres. Los hombres también sufren violencia y el día de hoy ahora sí que nuestro módulo 4 está enfocado en este tipo de violencia que la doctora Ana María Jerez nos va a hacer el favor de proyectar y de explicarnos. Doctora Ana María, el micrófono es todo suyo y aquí pues estaremos atentos a su exposición y muchas gracias por acompañarnos en esta actividad académica de la Clínica de Derechos Humanos. Listo, perdón, no, nada que agradecer, al contrario, encantada de estar con ustedes en esta clínica de derechos humanos e igualmente de compartir en esta tarde con los y las asistentes a pues que más que curso, la verdad, no quiero llamarle curso, quiero llamarle un espacio de plática, de charla, pues en donde podamos compartir yo un poquito de la experiencia que tuve con respecto a este tema, hablarles un poco del por qué o de dónde surge o me surge esta inquietud por este tema, porque podrían decir, bueno, que un varón se interese en un tema de violencia en varones, podría ser, pero una mujer que a lo mejor no se les hace muy común, ¿no? Que pudiera ser. Pero bueno, platicar un poquito sobre eso y voy a empezar compartiendo las diapositivas. Ok. Me señala que ya se ve. Entonces, bueno, en el marco de este curso que se está dando a lo largo de estas semanas, pues la idea es de que dentro de lo que es violencia y lo que es género, pues también reconocer que la otra parte de la humanidad, el 50% restante de la humanidad, complemento de nosotras las mujeres, pues son los varones, y ver también como género qué pueden estar viviendo con respecto a violencia, ¿no? Entonces, aunque mi trabajo fue específicamente sobre violencia sexual, y hablaremos algo de eso, pues quiero en general
hablar de violencia y, bueno, también género, ¿no? Entonces, pero un análisis desde las masculinidades. ¿Por qué? Porque de manera así muy rápida, muy introductoria, es importante comentar desde ahorita, compartirles desde ahorita que los varones viven la violencia de una manera bastante diferente a como la vivimos las mujeres. ¿Por qué? Precisamente por la forma en que han sido educados, en la forma en que el género les ha impactado en sus educaciones a partir pues de lo que la sociedad marca, ¿no? Entonces, partiendo de esa parte, vamos a comenzar primero pues haciéndoles una invitación a que sin dejar de seguir trabajando de manera comprometida en la deconstrucción, que aquí estoy poniendo así en rojito una pequeña definición de lo que es deconstrucción, porque a veces se utiliza mucho, sobre todo en lecturas sobre género, pero a veces no se entiende bien. Deconstruir no es precisamente destruir, sino es deshacer analíticamente algo, pero para volverlo a construir de una manera novedosa, de una manera diferente y obviamente intentando que sea mejor, ¿no? Entonces, en la deconstrucción de la condición masculina, analizarla, deshacerla, pero volver a construir algo que sea importante y mejor dentro de lo que la masculinidad hasta ahorita pues ha mostrado en general en la sociedad. Pero también el modelo hegemónico que lo sostiene. No hay que dejar de ver que para trabajar o entrar sobre género, ya sea femenino o masculino, el trabajo que se ha hecho sobre y que se sigue haciendo sobre el tratar de que esas estructuras pues patriarcales que históricamente se han formado y que han hecho que las relaciones entre los géneros pues no sean iguales, ¿no? Sino que sean diferentes y que esa diferencia pues haya hecho que uno se sienta más poderoso que el otro, y generando violencia pues ha hecho que esto se vuelva una problemática cada vez mayor. Entonces, esta parte del análisis y del enfoque de género no se pierde, o la idea es no perderla, aunque queramos analizar la parte masculina. Porque ya lo voy a subrayar un poquito más adelante, pero ahorita, bueno, la invitación es que sin dejar de lado esta idea de seguir trabajando en deconstruir la condición masculina, pero también ese modelo hegemónico, poderoso, digamos, patriarcal que lo sostiene. La presente en esta charla es una invitación a la reflexión, al cambio de actitudes y a continuar en la búsqueda de congruencia. ¿Para qué? Porque para mí esta última parte es de lo más importante, para la real construcción de un mundo que sea igualitario, que sea justo y pacífico para cada uno y una de sus habitantes, ¿no? Hablamos mucho de no violencia, hablamos mucho de una sociedad donde haya mayor paz, donde no haya tanto conflicto, pero hay que ir buscando esta igualdad entre los géneros, ¿no? Una parte más, bueno, equitativa y que pueda llegar a la igualdad, como también hablaremos. Entonces, bueno, esa es la invitación y que nos lleva a el objetivo de nuestra charla, que sería hacer visible la violencia sexual vivida por varones, su existencia y las implicaciones de ese reconocimiento. Ajá, o sea, ¿qué tanto puede implicar el que reconozcamos que hay esta violencia que también viven los varones para una real inclusión, igualdad, justicia y paz social? Esa palabrita que pues podríamos decir ahorita que está de moda, la de inclusión, que en la gran mayoría de los objetivos del milenio que las Naciones Unidas ha marcado para el 2030, la menciona como uno de los objetivos importantísimos, la inclusión para todos y todas, cada una de las personas que vivimos en este mundo, ¿no? Que nadie deje de estar excluido, sino que todos vayamos caminando en el mismo, pues que en el mismo caminito de ir creciendo poco a poco, ir avanzando, ir teniendo mejores condiciones de vida, ¿no? Que nadie se quede. Entonces, realmente para lograr estos pues objetivos, para realmente lograr un mundo pues mejor, basado en la inclusión, pues desde mi punto de vista es importante también hacer un reconocimiento a esta parte
que viven los varones de violencia, ¿no? Si no, creo que nuevamente nos vamos a quedar un poco desequilibrados. Un poco de contexto muy rápido, mi encuentro con la violencia sexual en varones. Quiero comentarles que hace ya algunos años, que será ya casi 30 años, sí, más o menos, elaboré y trabajé como co-conductora en un diplomado en sexología humanista, que básicamente estaba enfocado en el estado de Guerrero, enfocado a personas que trabajaban en el ámbito educativo, con la idea inicial de que, bueno, se les piden los programas que den, pues, materias y temas sobre educación sexual a los jóvenes o a los alumnos, pero a veces, pues, los mismos profesores no tienen, ellos mismos no han pasado por ningún tipo de educación y de formación de la sexualidad. A veces ellos mismos tienen más dudas que los alumnos y entonces, ¿cómo van a poder brindar algo adecuado si ellos mismos no lo tienen, ¿no? Entonces, basado en esta idea, se formó ese diplomado, participé en él por más o menos 10 años y, y algo que observé en uno de los módulos que se trabajaba sobre violencia sexual e inclusive con el compartir de algunas de las personas si habían vivido o no ellos mismos algún tipo de violencia sexual. Para mí fue sumamente impactante, porque creo que esa es la palabra, escuchar que varones platicaban de que habían vivido violencia sexual. Cuando algunas mujeres lo platicaron, bueno, el que las mujeres lo platicaran no era algo pues tan sorprendente, ¿no? Digo, lo sorprendente era la emoción con la que podían platicar el daño que vivieron en ese momento, pero bueno, la existencia sabemos que se da, ¿no? Pero lo que sí fue impactante fue escuchar a los varones hablar de que habían vivido violencia sexual y en diferentes momentos de su vida, no nada más en la niñez, que es cuando generalmente se platica o se sabe que se da la violencia sexual en niños, sino a veces en la adolescencia o inclusive en la edad adulta, y no nada más el que lo platicaban, sino el cómo lo platicaban, es decir, llorando, muchos de ellos, pero al mismo tiempo me impactó que algunos de ellos llorando, pero otros riéndose. Entonces algunos hasta con risa y con orgullo decir, es que yo tenía, no sé, 13 años, 14 años y mi vecina que estaba muy buena, venía y pues no me preguntaba y cuando no había nadie en la casa y tenemos relaciones y no, hombre, chido, muy padre. Y decía, a ver, pues para unos es orgullo, para otros lo dicen llorando, ¿qué pasa? O sea, fue una situación muy realmente de impacto para mí, que en ese tiempo dije, bueno, cuando tengo oportunidad y tenía planes de hacer el doctorado en algún momento, dije, creo que podría ser un muy buen tema de estudio el conocer qué pasa en los jóvenes, porque invariablemente todas las mujeres lloraban y se sentían que era, si no lloraban, por lo menos decían, bueno, ya lo pasé, estuve en terapia, etcétera, etcétera, pero de todas maneras con tristeza, de una manera negativa, ¿no? Pero esas dos caras de la violencia sexual en los varones, bueno, es que para mí era violencia sexual, ellos lo platicaban con violencia sexual, pero con orgullo. Sí fue muy desconcertante también observar esta parte en ellos, ¿no? Y bueno, antes, o para comenzar también a continuar trabajando todo esto, quiero dejar como claras algunas premisas relacionadas un poquito con la invitación que haríamos en cuanto a que el hecho de que yo haya decidido trabajar sobre este tema, de hecho algunas veces me encontré con personas que me decían, es que no es políticamente correcto que trabaje sobre violencia sexual vivida por varones. Y decía, ¿por qué? Pues porque las feministas no lo van a dejar, porque no van a permitir que se vaya dinero que ellas han pues logrado recibir para ayudar a las mujeres a que se pueda ir hacia
ahora programas dirigidos a varones y cuestiones así. De hecho, estuve en contacto cuando hice la tesis con una persona en Aguascalientes en donde se había abierto el primer refugio para varones violentados, así como hay para mujeres, en donde pues agarran a sus niños y se van cuando les golpean en la casa. Bueno, uno en donde un varón que pudiera ser violentado en su casa, pudiera irse a vivir, pues mientras resolvían o a ver qué pasaba, pero era un refugio. Y duró algunos años, pero fue mucha la presión en ese tiempo política y sobre todo del movimiento feminista y terminaron cerrándolo porque sí era mucha presión, digo que porque estás ayudando a los varones, ¿no? Ellos son los victimarios, ellos no necesitan ese tipo de cosas. Entonces, por estas cuestiones es que quiero compartir estas premisas que para mí son sumamente importantes, es cómo ampliar un poco esa invitación que les decía en un principio, en qué me baso en todo este trabajo. Primero, a un rechazo total, más que nada, cualquier tipo de violencia, ¿no? Ninguna de sus manifestaciones deben ser permitidas, ni mucho menos naturalizadas o normalizadas. Yo creo que aquí el punto principal es el rechazo a cualquier tipo de violencia, ¿no? La violencia no debe de ser en ninguna edad, en ningún contexto, ya ser cometido de varones hacia mujeres, por supuesto, que es el de mucha mayor impacto índice, ¿no? En frecuencia, de varones hacia varones, que también es muchísimo, de mujeres hacia varones, que se va, y de otro punto que es todavía peor, de políticamente incorrecto, porque ni se habla, pues, de mujeres hacia mujeres. Ninguno de ellos. De hecho, uno de los temas que me gustaría un poco más adelante trabajar es violencia sexual de mujeres hacia mujeres, ¿no? Que sabemos que se da, pero es todavía peor de tabú ese tema, que me gustaría mucho investigar qué tanto se da. Probablemente, pues sí, sea muy poco frecuente, pero ya les platicaré. Pensábamos que en varones iba a ser poco frecuente y la verdad sí nos encontramos con una buena sorpresa ya después de los resultados. Igual pase, analizando violencia sexual de mujeres, cometida por mujeres hacia otras mujeres, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? Porque la idea básica es que ningún tipo de violencia debería en nuestro mundo ser aceptada, de ningún tipo. El esfuerzo debe de ser para disminuir y, si es posible inclusive acabar con la violencia, la viva quien la viva o la ejerza quien la ejerza, ¿no? Esa es una de mis premisas fundamentales de trabajo. Pero además que los varones pues no son únicamente victimarios ni los únicos que ejercen violencia, sino que los varones también viven violencia, entre ellas violencia sexual. Por ejemplo, se sabe a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, que es pues la instancia de gobierno a nivel federal que llevan como los datos de violencia que existen en el país, y nos dice me parece que es de abril este dato, pero bueno, no ha cambiado a través de los meses, ¿no? Que aproximadamente el 93% de los asesinados en México son varones. Yo sé que hay más o menos 10 mujeres que son asesinadas en nuestro país. No debe de ser un promedio, ¿no? De 10, al menos en el año pasado, en 2021, ya haciendo o tomando el secretario ejecutivo los datos de todo el año, se habla de 10 asesinatos de mujeres al día, que es una barbaridad de cantidad. Sin embargo, si vemos que 10 mujeres mueren, pero 90, digamos que de cada 100, 90 son varones y 10 son mujeres, porque el 93%. Entonces, cuando dices 90, mueren varones por cada 10, dices, es que pues obviamente es una cantidad enorme la de varones que están siendo asesinados también en nuestro país, obviamente pues por cuestiones del crimen organizado, etcétera, y pues hay una serie de cosas que digan, pues están metidos en eso y lo que sea, pero no, sabemos que los civiles y las personas
que no tenemos nada que ver, no podemos estar a salvo de cualquiera de estas violencias, ¿no? Entonces, los varones también viven violencia y mucha. Entre ellas, la violencia sexual es una de ellas. Pero algo subrayando lo que les decía, por ningún motivo se pretende invertir los papeles históricamente representados, es decir, en donde el varón, claro que sí, en la gran mayoría, pero gran mayoría de las veces el varón es el que el que violenta a las mujeres, ni tampoco proponer dejar de luchar por eliminar el desequilibrio de poder en nuestra sociedad y ahora considerar al hombre una víctima, ¿no? No es decir, ay, pobrecito hombre, no, simple y sencillamente es la otra parte de la humanidad vive violencia y la idea es reducir la violencia en su totalidad o en su generalidad. En ningún momento se intenta desviar la atención de los esfuerzos a favor de las mujeres y del proyecto fundamental de transformación de la masculinidad patriarcal emprendida por el feminismo. Claro que no. Ni se trata de evadir, disminuir o anular la responsabilidad hacia las mujeres y la realidad de la violencia contra nosotras. Ni de disminuir aún más, se subraya el inmenso trabajo que el feminismo ha hecho y los logros para hacer visible e importante la violencia enorme hacia la mujer. Por el contrario, esta propuesta es complementar. Complementa todos estos esfuerzos y en ningún momento ni los anula, ni los rechaza, ni los intenta hacer a un lado, ¿no? La intención es ubicar a ambos sexos en un real contexto de equidad, que es lo que tratamos de decir siempre en el discurso todos, ¿no? Entendida la equidad como el trato justo entre varones y mujeres en términos de derechos, de beneficios, de obligaciones y oportunidades. Hay que seguir construyendo las condiciones para el logro de la igualdad de género. Solamente a través de, en primer lugar, trabajar sobre la equidad, lograrla, podríamos llegar como que al siguiente paso, que es la igualdad, ¿no? Considerando también a los varones como seres humanos que pueden llegar a vivir circunstancias difíciles y dolorosas, pues a las que hay que atender, ¿no? Con mi posición como psicóloga, obviamente siempre he dicho que aunque sea un solo varón, porque pueden decir, bueno, es que es tan poquito que pues no justifica que haya estudios o haya tantas, o se les de un lugar, ¿no? Pues uno por ahí que haya, con violencia, que haya vivido violencia, pues sí puede ser, pero aún una sola persona, esa única persona requiere apoyo, estudio, entenderlo, entender qué pasó, en qué contexto, etcétera, y sobre todo apoyarlo, ¿no? De hecho, aquí está, un solo varón que haya sido violentado requiere ser atendido y entendido, aunque fuera un solo varón, pero ya veremos luego las estadísticas y pues es bastante más que uno solo, por el solo hecho de ser humano y ser titular de derechos humanos, ¿no? Que estamos hablando, no sé si la mayoría de ustedes sean quizá abogados, licenciados, pero, y que básicamente el trabajo del curso sobre derechos humanos, pues los varones obviamente son titulares de derechos humanos y debe de ser atendido también cualquier circunstancia negativa por la que pasen. Algunas definiciones, yo sé que en otros cursos pues se han visto definiciones de violencia, de género, etcétera. Vamos a dar pues repaso rápido para que nos quede claro. Primero, la definición de violencia la tomo de la Organización Mundial de la Salud, en donde habla que violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ¿ok? Estoy ahí poniendo en rojito dos palabras para que como que se subrayen, que es intencional, es decir, con alguna intención, de algo que quiere obtener la persona que violenta, pero es a través del uso de la fuerza o el poder, ¿ok? Ahorita vemos una definición de poder, que esto sería, de hecho, es decir, utilizando de manera así física, utilizando algún objeto quizá, o puede ser de manera menos directa como una amenaza, pero también puede ser contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo, una comunidad, pero lo importante es que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones, que a la persona se le quite algo que es importante para su bienestar, ¿no? El hecho de utilizar la palabra poder implica referirse a actos que son resultado de una relación inequitativa. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y obviamente estamos, creo, ustedes, bueno, ya luego comentarán, totalmente de acuerdo en que el poder implica una relación no equilibrada, en donde una persona está por arriba o es superior a otra, o por lo menos se siente superior, o circunstancias le han dado una mayor jerarquía. Y entonces esa relación inequitativa pues hace que pueda llegar a haber un uso y un abuso de ese poder, ¿no? Que la persona que está más arriba en esa jerarquía pues ejerce sobre el que está más abajo. Y aquí quiero hacer una distinción entre violencia y agresión. No es lo mismo. La agresión es el recurso instintivo de todo ser vivo por preservar la vida, por resistir o enfrentar un medio adverso que le impide satisfacer sus necesidades básicas. Es decir, en la agresión no hay un uso intencional de esa fuerza y de ese poder para lograr algo. La agresión es un medio de sobrevivencia, simplemente. Es un recurso que en general, bueno, tienen los animales y los seres humanos también, cuando nos defendemos para proteger nuestra vida, alimentarnos, etcétera. Eso sería agresión. Y cuando es, pues, simple y sencillamente por cubrir otro tipo de necesidades ya no básicas, como la necesidad quizá de poder, simple y sencillamente de control, entonces ya sería violencia, ¿sí? Espero que quede claro. Si no, pues, si van apuntando por ahí las dudas, y al final vamos a dar un espacio pues para platicar esto y ver las dudas que pudieran tener, ¿no? Pero sí hay una diferencia entonces entre violencia y agresión. Y específicamente violencia sexual, también a partir de la Organización Mundial de la Salud, es todo acto sexual. Como es larga la definición, la fui como separando para que vaya quedando más clara. Es todo acto sexual o la tentativa de consumar un acto sexual, o sea, aunque no se logre, pero el hecho solo de intentarlo también es violencia sexual. Los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, que estos serían como ubicados en lo que sería el acoso sexual, por ejemplo, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona. Un ejemplo sería pues la trata de personas, ¿no? Usar a una persona para comercializar con su sexualidad, coaccionándola, no estando de acuerdo con esa conducta. Independientemente, fíjense, esto también es bien importante, de la relación de esta persona con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. Esto es algo sumamente importante que en las últimas pues definiciones y en diversas definiciones se ha intentado como subrayar, porque pues yo creo que por lo menos antes de los 80 o antes de los 70, el que quizá un esposo, y digo esposo porque sí hablaríamos de que haya o que hubiera un matrimonio, un papel firmado, podía obligar a su esposa a tener relaciones sexuales y sin ningún problema, ¿no? Pues es mi esposa y es su obligación y no pasa nada, es parte de nuestro convenio que tenemos firmado. Actualmente está totalmente penalizado. No es posible que un esposo, aunque haya un papel firmado entre ellos, obligue a su esposa a tener relación sexual, puesto que puede acusarlo de una violencia sexual. O sea, si ella no quiere, es en este caso, en este curso no vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia sexual, igual los comentaremos nada más, pero sí necesitas quedar muy claro cuando es un abuso sexual, cuando es un acoso y cuando es una violación, ¿no? Ya la violación implicaría, como en el ejemplo que les estoy poniendo, de el esposo obligar a la esposa a tener relaciones sexuales, sería una violación, ¿no? Entonces, actualmente
queda claro en las definiciones, la OMS la dice, en cualquier ámbito, aunque sea en el hogar, con el esposo, no importa la relación que haya, si una persona no desea tener relaciones con otra y la obligan, hay una violencia sexual, o en el lugar de trabajo, aunque sea, bueno, quien sea, ¿no? Papá, aunque sean las personas más cercanas, por supuesto, no debe de ser y hay una violencia sexual. Una palabra muy relacionada con esto, vamos a ver lo que es coacción, también la OMS le da mucho énfasis. El término coacción implica el uso de diversos grados de fuerza, que puede ser una intimidación psíquica o psicológica, una extorsión o amenazas diversas, daño físico, que es lo que normalmente, pues más claramente se considera, ¿no? Que hay coacción, pero no nada más así. Despedir del trabajo o bloquear la obtención de uno, como en el caso de acoso sexual en el perdón, ¿cómo se llama también el harassment en inglés? Que es sí, que es el acoso, pero bueno, tiene otra connotación, pero que es lo que me pasa generalmente en el trabajo, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, perdón, pero es acoso sexual laboral, te amenazas de despedir del trabajo o te voy a quitar tales beneficios en el trabajo, etcétera. O también que la persona violentada no esté en condiciones de dar su consentimiento, ¿ok? Por ejemplo, o en qué manera, por encontrarse dormida, bajo los efectos del alcohol, de drogas, o que mentalmente sea incapaz de comprender la situación, ¿ok? Entonces, también ante cualquiera de estas circunstancias se considera una coacción y si una persona, digamos, tiene relaciones o utiliza sexualmente a otra persona en alguna de estas circunstancias, hay o puede haber o debe de haber una demanda, una denuncia por estas cuestiones, ¿no? De hecho, se sabe en diversos estudios, yo la verdad no lo pregunté en mi investigación, pero en diversos estudios que estuve revisando, la mayor parte de cuando se da una violencia de mujer hacia hombre, una violencia sexual, por ejemplo, de violación, se utiliza mucho que el varón esté pues, bajo los efectos del alcohol, de drogas, para pues presionarlo de alguna manera, pero también mucha intimidación psíquica, ¿no? Ya hablaremos sobre todo una intimidación mucho hacia sus cuestiones de masculinidad. Ya hablaremos algún ejemplo un poquito más adelante y de hecho los dos que tuve durante el transcurso de que realicé la investigación, dos varones que me platicaron esa circunstancia. Para aquella coacción tiene que existir una relación de poder, ¿ok? Entre una persona y otra. Y lo que es relaciones de poder lo vamos a seguir viendo y subrayando porque esa es la parte básica que está sustentando la violencia, ¿ok? Y la violencia sexual y por supuesto que cuando la viven los varones también, porque entre los varones pues también hay jerarquías y también hay poder. Algunas definiciones que vamos a ver, que les decía, muy probablemente ya las han estado viendo en algunos otros cursos, pero pues las damos una revisada para que nos quede claro, porque a veces no, uno puede leer mucho y hablan de género y género, pero a veces no se explica bien o no nos queda muy claro. Pero vamos a intentar. El género se refiere a las actitudes, sentimientos y conductas, fíjense, actitudes, sentimientos y conductas que una cultura determinada asocia con el sexo biológico de una persona. O sea, son cuestiones que no son biológicas, que pueden ser más aprendidas, culturales, etcétera, pero que se asocian con el sexo biológico de una persona. Y por lo tanto, la cultura enseña a esa persona a actuar, a sentir, a comportarse, etcétera, de acuerdo a esa forma en que se cree que debe comportarse simple y sencillamente por pertenecer a uno u otro sexo. Entonces, casi pudiera hasta considerarse casi como algo biológico y algo innato y algo que así debe de ser, porque así nacemos, una actitud. Déjenme ver si en la siguiente
Si no, no viene un ejemplo, pero algo tan sencillo como y tan tradicional de la sumisión en las mujeres, ¿no? Las mujeres calladitas, las mujeres seriecitas, lo que sea, sumisas, y se relaciona tanto, se le asocia tanto con el sexo biológico que una mujer que no reúna con eso, pues se veía, actualmente ya ha ido cambiando afortunadamente mucho esto, pero se veía así como que naciste chueca o qué te pasa, no eres sumisa, no eres calladita, no eres seriecita, ¿qué está pasando contigo, no? Te hice mal, le puede decir la mamá o el papá. Y entonces se asocia como si todas estas cuestiones aprendidas y que se le enseñó, o que pueden ser más de personalidad, pero que son más de la cultura, porque la cultura sí le mostró, se vuelve casi biológico, ¿no? Entonces, toda esta parte de aprendizaje de cómo debemos de comportarnos de acuerdo a pertenecer a uno u otro sexo sería el género. Hay una definición sumamente importante, si es de Marta Lamas, que a mí es chiquitita, pero súper clarita, al menos para mí se me hace. El género, fíjense, es la construcción cultural de la diferencia sexual. Esas diferencias sexuales que son biológicas, que son reales, culturalmente se van construyendo diferencias, ¿no? Hace que los varones pues, sean poderosos, sean fuertes, sean con mucha, no sé, autoestima, seguridad en sí mismos, y las mujeres con tales y tales características, ¿no? Pero nuevamente, las mujeres con su biología, se les aúna toda esta construcción cultural de cómo deben de ser, pero bueno, todo eso construido culturalmente, eso es el género, ¿ok? Cuando hablamos de construcción cultural, es que se enseña una identidad, una forma de ser, a partir de lo que la sociedad marca de manera diferente, para hombres y mujeres, ¿ok? Toda la sociedad lo marca, no es biológico, y eso es lo que es construcción cultural. El gran problema es que a estas formas diferentes de ser y comportarse, ¿ok? Se les da también un valor. Es decir, no habrían tanto problema en que las mujeres fuéramos de alguna manera, los hombres de otra, que fuéramos diferentes, porque realmente somos diferentes, biológicamente, cerebralmente, hormonalmente, en todo lo biológico somos diferentes, y sí lo somos. Y que bueno, porque de alguna manera hay complementariedad. Sin embargo, el gran problema que ha pasado es que a estas diferencias se les da también un valor, un significado. Y ese valor es diferente y es inequitativo. O sea, no es que valgan igualito, sino que uno vale más que otro. Es decir, sobre todo el género masculino se le ha dado más valor que al masculino. Todas esas características de los varones se les considera que son más importantes, son mejores, valen más que las características femeninas. Entonces, esa inequidad es lo que ha ocasionado problema y, por ejemplo, ha ocasionado la violencia, ¿no? Esa es la famosa hegemonía patriarcal, todo lo que estructuralmente se ha ido dando para que esas diferencias que son, eh, que son biológicas, que son normales, porque sí somos diferentes, pero el problema no es la diferencia, sino el valor que se le da a esa diferencia, ¿no? Y un valor totalmente, uno más arriba y otro más abajo, en jerarquía. Y a lo mejor ya con esto podemos entender mucho mejor esta segunda definición de sexo, en donde el sexo pues se refiere todo lo que decíamos al conjunto de características biológicas que nos hacen diferentes y complementariamente reproductivos a varones y mujeres, ¿no? Algunas definiciones ponen machos y hembras, no es un término que utilicemos mucho para las personas, más para los animalitos, pero por ser lo biológico, pues algunos autores ponen que el sexo es lo que nos hace diferentes como machos y hembras, ¿no? Porque es por ser las características biológicas, esas que sí realmente ahí están, se dan. El sexo es otra definición, es una asignación que se hace basados en lo biológico, ¿ok? Lo cual se hace a partir de la observación de los genitales, es lo más común al momento de nacer un bebé, ¿no? Lo primero que hacen es ver los genitales, bueno, que ahorita ya desde antes, pero igual el
el ginecólogo, la ginecóloga, lo que ve en las, ¿cómo se llama? Los estudios que hacen, ahorita se me fue el nombre, pero pues, lo que hace para, antes de nacer, decirle a los papás o a los futuros papás qué va a ser, de qué sexo va a ser ese bebé, pues ver sus órganos sexuales, ¿no? Si tiene pene, más bien si tiene pene, pues ya le dices niño. Si no le ve por ahí ningún penecito en ese estudio, pues entonces es niña, ¿no? Entonces, a partir de la observación de los genitales, generalmente se hace, pero también pues ya con otro tipo de estudios, determinación de los cromosomas, que ya sabemos que nuestros cromosomas en cada una de nuestras células somos diferentes, XX y XY, o también pues las estructuras anatómicas del cuerpo, ¿no? No nada más el pene, sino también pues la vagina, o de manera interna, el tener se me fue los ovarios, el tener, bueno, todas esas diferencias en cada uno que son básicamente sexuales, en cada uno de los sexos, ¿ok? Aquí sí hablamos de sexos porque estamos hablando de lo biológico y no de género, que eso ya es más las cuestiones sociales. Ahora, entrar un poco también a lo que es equidad e igualdad, porque pues son dos términos, como dice aquí, que en ocasiones sí se diferencian, nos dicen las definiciones muy claras, pero en otras, en algunos artículos por ahí podrán ver que se emplean como sinónimos, como si fueran lo mismo. O la mayoría de las veces, pues ni siquiera se dice qué son, si no se da por hecho, pues que se sabe su significado y no se define, ¿no? Aquí lo importante es que no son lo mismo, sobre todo últimamente se ha tratado de darle una mucho mayor diferencia a estos dos conceptos. Y empecemos con igualdad. La igualdad en este principio está basado en los derechos de los seres humanos, en el énfasis en ser tratados de igual manera, tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿ok? Eso sería igualdad y, bueno, quienes ustedes sean abogados pueden hablar muchísimo mejor y más amplio de esta parte. Y esto implica que todos los seres humanos deben ser reconocidos como iguales, sin importar pues ni la edad, ni las diferencias sexuales, económicas, políticas, ideológicas, religiosas, raciales, y bueno, nos podemos ir con toda una serie de, de aspectos, los cuales todos los seres humanos, aún a partir de estas diferencias, somos iguales por tener derechos al ser seres humanos. Pero también la igualdad exige entender, por esto mismo, el valor de la diversidad y de la diferencia. Exige contemplar, valorar y promover de manera equivalente las diferencias en necesidades, en intereses, en comportamientos y en aspiraciones de todos los seres humanos en cuanto a los mismos e iguales derechos. Es un poco lo que les decía que se perdió con el género, bueno, no con el género, bueno, sí, con la forma en que las sociedades han tomado el género al darle una desigualdad, no, y una inequidad, al verlos un género por arriba, un género y un sexo, porque al mismo tiempo también al sexo masculino, pues le tienden a dar en algunos aspectos un mayor valor. Pero la idea de la igualdad es decir, no por ser diferentes tiene a fuerza que uno estar arriba de otro. Tiene que llegarse a un equilibrio y a tratar de igualar cada vez más a estos dos géneros y a estos dos sexos, ¿no? Ahorita se me vino a la mente de que, bueno, género, casi siempre el hombre es el que tiene un mayor valor. En lo biológico, no siempre, sobre todo en nuestro México, el valor que se le da a la madre por el hecho de engendrar biológicamente es inmenso, ¿no? Creo que es el único país en donde no se trabaja, no hay clases, no nada, el 10 de mayo. Entonces, sí hay un valor biológico a
a la mujer en nuestra sociedad, pero en ese aspecto, ¿no? En el género, en todo lo demás, pues definitivamente sí hay un desequilibrio enorme, un valor diferente que se le da. Y lo que pretende precisamente la igualdad es esto, de decir, sí, claro, hay diversidad, hay diferencias entre hombres y mujeres, entre las formas de ser cada uno, pero eso no implica que uno valga más que el otro, ¿ok? Es lo que plantea la igualdad. Esto significa que todos los seres humanos son iguales en cuanto a sus oportunidades y opciones de vida, pero respetando siempre sus diferencias y características distintivas como individuos y grupos, ¿ok? Esta es la esencia de lo que es igualdad. Y en equidad, ¿alguien quería comentar algo? No, creo que se abrió nada más un micro. Ok, sigamos con equidad, que digamos que es un concepto que complementa a la igualdad. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, no vaya a ser. No. Que no vaya a ser que a lo mejor estoy cortada y no me escuchan o algo, pero no tengo ningún mensaje. Ok, equidad es un trato justo o equivalente. Ajá, justo o equivalente. ¿Qué significa esto? Pues que a veces el trato es igual o a veces diferente, dependiendo de la circunstancia, dependiendo de lo justo que sea la situación entre los seres humanos. En términos de derechos, ese trato justo equivalente debe ser en términos de derechos, de beneficios, pero también de obligaciones y de oportunidades, de acuerdo con las respectivas y diferenciales necesidades de cada persona. Es decir, aquí se ve no nada más que todos somos iguales como seres humanos, sino que somos iguales, pero al mismo tiempo cada una de los seres humanos, ya no digamos entre géneros, somos totalmente diferentes. Cada quien tenemos nuestras propias necesidades, nuestra forma muy personal de vivir, nuestras decisiones sobre qué, cuándo, cómo, todas las decisiones que tomamos día a día sobre nuestra vida. Y eso permite que la equidad sea un medio para lograr la igualdad. ¿Okay? La equidad incluye el derecho de todos los seres humanos a ser diferentes, pero no discriminados por tales diferencias. ¿Ok? Esta parte es sumamente diferente, sumamente importante. Por eso es que también complementa a la igualdad. Sí, somos diferentes hombres y mujeres, qué bendición, pero no debemos ser discriminados por tales diferencias, ni mucho menos valorados de manera inequitativa, ¿no? Unos más y otros menos. Otro término importante que les decía que a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, pues se trata de hablar mucho de él, que es la inclusión. La inclusión dice que se ha avanzado pues a nivel mundial, algunos países más que otros, obviamente, algunas zonas geográficas más que otras, se ha avanzado en aceptar y respetar la diversidad de la humanidad, ¿ok? Se ha avanzado en lograr mayor equidad y por lo tanto, pues hay caminitos a veces no tan fáciles, a veces en donde parece que se avanza y retrocedemos un poco y luego otra vez avanzamos, pero pues que lleva a la igualdad, ¿no? Creo que ahí vamos caminando, logrando la equidad y con miras a la igualdad. Pero la inclusión significa garantizar que nadie se quede fuera de estos beneficios que hasta ahora, pues algunas personas han logrado o hemos logrado todos en diferentes niveles, hemos logrado algún tipo de avance, de desarrollo con respecto quizá a años pasados. Y si no, pues precisamente lo que dice la inclusión es que bueno, implica no solo aceptar y respetar la diversidad, sino ejercerla y convertirla en inclusión, integrando, considerando, invitando o acompañando a conseguir sus metas a cualquier otro ser humano que sea diferente a nosotros. Un poco lo que dice la ONU, sobre todo, les decía, en los
los objetivos del milenio, es, a ver, que todos nos detengamos un poquito en el nivel que estemos o donde estemos, volteemos hacia atrás y veamos quiénes se han quedado un poquito atrás y decirle, órale, ven, o ayudarlo así a jalarlo con una cuerdita, te aviento esto y te ayudo a subir, si es que estás abajo, no nada más atrás, sino de más atrás hacia abajo, a que puedas ir avanzando un poco más para que cada vez, pues, la humanidad podamos ir teniendo también los mismos niveles, ¿no? Pero eso es importante, incluir y invitar a decirle a las personas, órale, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Te ayudo para que por lo menos puedas llegar hasta donde yo estoy, en el nivel que se haya tenido y a partir de aquí, pues seguir caminando juntos para ir mejorando y ir teniendo cada vez más bienestar, ¿no? Esa es como la esencia de la inclusión que propone la ONU. Y para ejercer la inclusión, pues se nos pide no evaluar, no usar expresiones degradantes o expresar creencias prejuiciosas de personas o de grupos en base pues a todos estos factores que ya hemos mencionado como edad, género, nivel socioeconómico, nivel migratorio, que es un tema sumamente de relevancia para nuestro país, discapacidad, orientación sexual, religión, estado civil, identidades de género, identidades raciales, étnicas, etcétera, o alguna combinación de estas o de cualquier otro factor personal, ¿no? Aquí a lo mejor no está, por ejemplo, peso, ¿no? A veces hay una tremendo, pues no sé si, pues daño, a veces decir a las personas gordas como que lo que se espera es que todos sean fitness, se hagan ejercicio, y aquellas personas que, pues por la situación que sea, no está, creo que el peso debería de estar aquí, pero también a veces es un factor de no inclusión, ¿no? Y de daño y de discriminación. Y bueno, así como ese podemos encontrar mil y uno, color de piel, color de, bueno, de muchas cosas. Entonces, todo esto es lo que la ONU nos dice. Y bueno, y obviamente pues el género, ¿no? Y para eso no nos dice la ONU solamente, pues las mujeres hay que cuidarlas, hay que trabajar con ellas. O sea, es género en general. Y ahora sí entremos un poco ya más específicamente sobre estudio de las masculinidades, porque es importante que, digo, para conocer o poder entrar a hablar sobre el estudio de las masculinidades, pues es necesario tener más o menos estos conceptos anteriores que vimos, ¿no? Sobre género, sobre sexo, inclusión, etcétera, y para poderlo entender. Primero que nada, para poder entender y conocer los estudios de los varones, pues, o de las masculinidades, que también se llama a partir de género, no es posible hablar de ello ni tratar de entenderlo sin hablar del feminismo. Tan solo porque en tiempo, pues primero surge el feminismo como estudio les decía, de la mitad de la humanidad, que es el género femenino, y ya posteriormente, pues se fueron generando los estudios sobre varones, ¿no? De manera muy breve, un poco, los movimientos feministas se inician aproximadamente a fines del siglo XVIII, imagínense, 1700, y principios del XIX, o sea, principios de 1800, en diversos lugares del mundo, con el objetivo, pues, ¿de qué? De reducir precisamente lo que hemos hablado, las desigualdades, la subordinación de las mujeres en casi todos los ámbitos políticos, legales, culturales, religiosos, sociales, etcétera. Y con esto se comenzó a marcar una pauta hacia un mayor estudio y atención de la mujer, ¿no? O sea, si las mismas mujeres decían, a ver, espérenos, no podemos votar, nosotros no tenemos derecho a, por ejemplo, algo he leído y nuevamente los abogados sabrán de esto, a tener en algunos momentos, cuando morían sus padres, a tener, ¿cómo se llama? El testamento y a tener la herencia.
¿no? Porque eran mujeres, entonces aunque fueran las mayores, recaía en los varones. Sé que en algunos momentos así era o así fue. Entonces, pues las mujeres decían, a ver, espérenos, porque nosotros no vamos a tener derecho a gozar de eso que la familia nos ha dejado. Y bueno, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de que las mujeres empezaron a decir por qué nosotros nos están relegando en todos estos derechos, pues se comenzó a marcar una pauta hacia un mayor estudio y atención de la mujer, de sus necesidades, de sus malestares, pues producto de esta agresión patriarcal, ¿no? En donde, pues lo que valía era nuevamente el género masculino con mayor valor, con muchas mayores prerrogativas, derechos, etcétera, en pues todos los aspectos o casi todos los aspectos. En nuestro país tiene su propia historia del feminismo que diversos autores, autoras marcan que inician con Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, ¿no? Vivió en la segunda mitad del siglo XVII, pero pues básicamente a partir de los años 70 del siglo pasado, con todos esos cambios sociales que fueron en muchísimos aspectos, pero pues uno de ellos, sobre todo alentado en gran parte por la segunda ola del feminismo, pues México comenzó a comprometerse activamente en los esfuerzos internacionales por reducir la violencia, las inequidades hacia las mujeres y un ejercicio real, digamos, no nada más en escrito y en papel, de la igualdad de los derechos para las mujeres, ¿ok? Pero vean, a partir de los 70 del año pasado, llevamos, ¿qué? 50 años donde el trabajo del feminismo ha sido así incansable para lograr muchísimas cosas que ahorita tenemos y que pues a veces ni las reconocemos también porque ya son parte de la vida cotidiana, pero ha sido una lucha tal cual a las que ellas pues comenzaron, ¿no? A trabajar. Este trabajo intensísimo contra la violencia hacia las mujeres se orientó hacia lo que se denominó pues violencia de género, ¿sí? Entonces, una parte pues hacia ejercer derechos en diferentes ámbitos, pero también se empezó a reconocer que la violencia era uno de los elementos que más sufríamos las mujeres y se empezó a trabajar con lo que fue la violencia de género, ¿no? Dichos esfuerzos, impulsados por los grupos feministas, han logrado impactar en la apertura de caminos nunca antes vistos para la creación de políticas, de legislaciones, así como de centros públicos y privados para la atención y el apoyo de las mujeres que viven violencia, ¿no? Como esos refugios y como pues, tenemos centros de apoyo a mujeres viviendo violencia, bueno, muchos aspectos que se han creado para este apoyo. Fue por esta vinculación que los estudios sobre el género y la violencia de género, entre otros, se usaron y se entendieron como sinónimo de mujer, ¿sí? Porque muchas veces decir, es que algo de estudios de género es algo de mujeres. Okay, violencia de género, pues es violencia contra las mujeres. Sin embargo, o sea, se empezó a vincular esa unión y aparentemente esa relación y se empezó a entender como sinónimo. Sin embargo, pues técnicamente esto no es así. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. O bueno, aquí está. La violencia hacia los varones también ha sido considerada violencia de género, aunque esto no ha sido muy reconocido. La ONU, a través del Grupo Interagencial de Género, y sin perder de vista, nuevamente subraya la misma ONU, que las mujeres suelen ser las víctimas principales de la violencia de género por razón de su falta de poder dentro de las relaciones inequitativas de género. Conceptúa la violencia de género, fíjense qué interesante, como cualquier violencia ejercida contra una persona en función de su identidad o condición de género. Y agrega, sea hombre o mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Es decir, violencia de género también es aquella que puede ser cometida hacia hombres, aunque nuevamente, como les decía, lo que vimos en las pues noticias, en todos lados, siempre violencia de género igual a violencia hacia la mujer, ¿no? Pero no precisamente.
la violencia de género es aquella cometida hacia cualquiera de los dos géneros, o inclusive ahorita podríamos agregar hacia un género no binario, como, bueno, es una de las maneras en que algunos chicos o chicas se identifican, pero como cualquier violencia, de hecho, ejercida contra cualquier persona, ¿no? Contra cualquier ser humano, pero en función de su identidad o de su condición de género. Esa es la característica importante para poder establecer que una violencia es de género, cuando la violencia se comete en función de su identidad o condición de género. Como dicen, es que la violentaron por ser mujer. ¿Okay? La violencia es cometida por el hecho específico de ser mujer. En el caso de los varones, por ejemplo, en el 21 Coloquio Anual de Estudios de Género del Programa Universitario de Estudios de Género, el PUEG, que se conoce más, de la UNAM, publicaron una declaración en noviembre de 2014, después de los sucesos de Ayotzinapa en relación con esto. En ese comunicado y en ese coloquio, pues como era el tema, digamos, que estaba vigente y súper de relevancia, y aprovechando que era un coloquio sobre estudios de género, pues declararon los asistentes, lo publicaron, que la violencia de varones contra varones también es violencia de género, ¿no? Por lo que se consideraba que, y bueno, se considera que pasó en Ayotzinapa, que básicamente fue una violencia de varones contra los varones alumnos, ¿no? Entonces también es considerado violencia de género, y esto, aunque no se habla mucho, pero también se da. Y los estudios sobre los varones tienen un antecedente fundamental en los estudios teóricos sobre la condición femenina, lo que les decía, es la base, puesto que los estudios teóricos sobre las mujeres, pues ha incluido el análisis relacional entre lo femenino y de una forma crítica el papel dominante del varón en esa relación. Es decir, las mujeres al trabajar, las feministas al trabajar sobre las condiciones de las mujeres, pues era imposible no, de alguna manera, introducir a los varones en ese estudio y en ese análisis, porque lo que se basa es en un análisis relacional, es decir, de cómo nos relacionamos hombres y mujeres, y que casi siempre esa relación pues es inequitativa, todo lo que ya hemos hablado, y desde siempre los estudios sobre la mujer introdujeron a los varones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos en relación con ellos, porque son la otra parte de la humanidad, y porque la mayor parte de las problemáticas que tenemos las mujeres pues son en nuestras relaciones con los varones en todos los aspectos que ya hemos mencionado. Entonces, los estudios sobre los varones pues obviamente tienen su base en esta parte, de que siempre el feminismo estudió a los varones, ¿no? Y es así, a partir del reconocimiento de esta parte de responsabilidad del varón, que muchos hombres y mujeres comenzaron a estudiar y a tratar de entender el comportamiento masculino, sus causas y consecuencias desde una visión de género, ¿no? Desde lo que decíamos de las construcciones de género, cómo nuestra cultura y las sociedades van construyendo la forma de ser bien diferente entre hombres y mujeres. Entonces, a partir entonces de esta visión relacional entre hombres y mujeres, que aunque el feminismo se basaba más en la parte femenina, pues surgieron los estudios de las masculinidades, es decir, hay que ver cuál es el papel del varón, qué es lo que hace, qué es lo que lo lleva a ejercer en esa relación entre hombres y mujeres, pues todos esos aspectos de mucha violencia, de poder, etcétera, ¿no? Y qué podemos hacer para cambiar, que eso es lo más importante, para cambiar a los varones en esa parte. Entonces, ¿qué proponen los estudios de las masculinidades? Uno, pues entender los procesos en que las identidades de género masculinas se construyen socialmente. Los estudios de las masculinidades es uno de los nombres que se le da, porque hay varios, ya después podríamos hablar, en el libro también viene, pues diversas formas, porque son diferentes también enfoques en que se han establecido los estudios sobre varones, ¿no? Pero en general lo que más se utiliza es estudios de las masculinidades, entonces por eso es el que estamos utilizando aquí.
¿Y qué es lo que proponen? Pues en primer lugar es entender los procesos en que las identidades de género masculinas se construyen socialmente. ¿Ok? Lo que decíamos, cómo los varones llegan a ser como son, pero por su situación social, por su entorno, por cómo se va construyendo su masculinidad, su forma de expresar su ser varón a partir de los aprendizajes que le han dado, ¿no? Reconocer, en segundo lugar, el valor tan diferente de superioridad que se le da a esas características masculinas. Eso es básico. No es nada más diferente, sino el valor de superioridad, pues, que se le da. Y que además el varón lo sabe y lo siente y lo vive y a veces lo sufre, como ahorita vamos a ver. 3, analizar que ese valor diferencial hace que un género, el masculino, pues sea más poderoso y por lo tanto que ese poder pues fácilmente se convierta en violencia, ¿no? Pues es que soy el hombre, por lo tanto, me obedeces y yo mando y lo que sea. 4, que de manera contradictoria y debido a esa superioridad y la necesidad de siempre mantenerla, pues los varones se enfrentan a muchos costos, crisis y malestares. Este punto 4 es sumamente como específico de los estudios de las masculinidades, porque permite entender una parte que pues no se habla, no se conoce fácilmente, es esta, que de manera contradictoria y precisamente debido a esa superioridad y la necesidad de siempre mantener esa superioridad, o sea, es una presión enorme para los varones, ellos mismos se enfrentan a muchos costos, a muchas crisis y a muchos malestares. El gran problema es que también esa superioridad de siempre mantenerse como varones hace que no tan fácilmente la reconozcan, ni busquen ayuda, ni mucho menos, y eso tiene costos enormes en muchos aspectos. Las ventajas y los privilegios como género superior, pues tiene sus costos, ¿no? Cuando leía esto, recordaba lo que luego se habla de la realeza, ¿no? Que uno dice, no, pues es que los reyes y los príncipes tienen mucha lana y la vida que se llevan. No, pero pues también tienen sus enormes costos. Entonces, el que determinados grupos tengan ventajas, tengan privilegios, generalmente tiene enormes costos porque los hombres, y esto lo dicen diversos autores varones, que los hombres sienten su virilidad permanentemente en peligro, bajo sospecha. Es decir, como tienen que ser sus superiores, todo el tiempo tienen que estar cuidando que no sospechen de ellos. Y les decía, cuando estaba haciendo mi estudio, platiqué con un compañero, es un compañero de hace muchos años, y le comentaba lo que estaba trabajando en el doctorado, y me dice, y se quedó así como que con ojos de, a ver, pero sí pasa eso, a ver, es que a mí me ha pasado, me decía que alguna chica, pues como que me insinúa tener relaciones, y pues yo le tengo que decir que sí. Como que le tienes que decir que sí, sí, claro, dice, porque si no se va a ir hablando de mí, se va a ir diciendo que soy gay o que soy otra cosa. Dice, no, 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 le tengo que decir que sí. Entonces, su virilidad no puede estar bajo sospecha, porque si no se van a ir hablando, se va a ir diciendo ella a otras personas que pues él no quiso tener relaciones y por lo tanto, es más, utiliza la palabra puñal, va a decir que soy puñal. Este, y entonces me sorprendió mucho, pero dije, bueno, ok, permite entender toda la construcción masculina, un ejemplo y un caso como este tan pues, simple aparentemente, pero que se da N veces todos los días, ¿no? Entonces, esa necesidad de que su virilidad está bajo sospecha, permanentemente está en peligro, o sea, no vayan a sospechar que a lo mejor no soy tan hombre como aparento, como creen que soy, eso tiene sus enormes costos, ¿no? Eh, por ejemplo, son varones que tienen una pobre vida emocional, lo sabemos. Actualmente ya los muchachos, creo que sobre todo las generaciones más jóvenes, son un poco más expresivas, pueden hacerlo, pero todavía en comparación con las mujeres, que se nos ha educado y se nos permite la expresión emocional, los varones no.
Entonces, ellos les cuesta mucho trabajo hablar de sus emociones, cuando son padres, les digo, ya los más chicos no tanto, pero los más grandes sí, batallan mucho. Por lo tanto, su salud física tienden a fallecer, perdona, a verla muy, muy lastimada, muy disminuida. Los varones son los que fallecen más por problemas del corazón, por ejemplo, que se habla que tienen una gran relación con toda esa, hablando psicológicamente, un poco una explicación psicológica de esa falta de expresión emocional, el guardarse las cosas. Entonces se habla de que puede tener una gran relación con problemas como los ataques cardíacos, los problemas cardíacos, y ni se diga, se pelean más por tratar de demostrar que son poderosos, sobre todo entre hombres, uno más que otro, mayores accidentes viales también, con mucha menor precaución, o sea, todo esto, mayores índices de drogadicción, todas estas cuestiones están muy relacionadas con sus construcciones de género, con lo que ellos tienen que mostrar y de demostrar a los demás, sobre todo, en especial a otros varones, ¿no? Estar siempre compitiendo con otros varones, tener que ser el principal proveedor económico. De hecho, se sabe que es una de las principales situaciones que en todo el mundo, no nada más en nuestro México, los varones les pesa mucho, sobre todo actualmente donde las mujeres trabajamos también, que ellos tienen que ser a lo mejor hasta inconscientemente, no, ni siquiera lo reconocen conscientemente, que tienen que poner más dinero que la esposa, ¿no? Porque soy el hombre, tengo que ser el que pone más. Y si no es así, viene toda una serie de crisis muy internas que no tan fácilmente las reconocen, pero que se sabe que sí afecta, ¿no? Entonces, esta parte de ser el principal proveedor económico y de preferencia, si puede ser el único, sería mucho mejor para él, ¿no? Para no tener competencia de nada. Y otra, tener que estar siempre dispuesto sexualmente, como en este caso mi conocido, sexualmente, más bien heterosexualmente, aunque no lo deseen, ¿sí? Pero sí, dispuestos sexualmente, pero sobre todo heterosexualmente, o sea, que sepan que si se tienen relaciones es con otra mujer, porque pobres de ellos si fue con otro varón, porque entonces su sentido de esa imagen, ¿no? Ante otros varones, pues se va a ver tremendamente disminuida, lastimada, acabada, y ellos pueden quedar acabados simple y sencillamente porque su virilidad, porque su masculinidad está siendo puesta en, pues en riesgo, ¿no? Bajo sospecha. Los hombres también, dicen todos estos autores, que están prisioneros y son víctimas ocultas, por lo tanto, de esta representación dominante. Es lo que les mencionaba, que el hecho de ser los dominantes tiene sus costos, porque también tienen que renunciar a muchísimas cosas importantes en su vida por siempre mantener esa imagen de superioridad. Algunos autores mencionan el privilegio masculino y varones, que eso es lo que más me agrada. Mencionan el privilegio masculino no deja de ser una trampa. La virilidad es fundamentalmente una carga, ¿no? Ya cuando trabajas con ellos, cuando entras a trabajar más profundamente en su vivencia como varones, como hombres, como tener que vivir esta masculinidad siempre en primer lugar y siempre arriba de todos y de todo, llega a ser una gran carga, ¿no? Es así que debido a sus situaciones particulares de vida, marcada por los aprendizajes y las construcciones de género masculino, porque todo esto es lo que pues se les enseña desde que nacen, ¿no? Desde que van naciendo se les enseña a los varones, pues el fenómeno de la violencia sexual vivida por varones se presenta con características muy particulares, porque fue la que específicamente, bueno, yo estudié. Sin embargo, todos los tipos de violencia puedo considerar de que se presenta con características muy, muy particulares. Esto implica que es diferente
por ejemplo, en comparación con la misma vivencia en mujeres, en comparación con mujeres que viven violencia sexual, los varones la perciben diferente y responden ante ella de manera muy diferente. Como les decía, algunos la pueden sufrir, algunos que a lo mejor han logrado tener un mayor contacto con sus emociones, sus sentimientos, o a través de este diplomado, que era un año el que les comentaba, donde trabajé y donde tuve en contacto con estos primeros varones violentados, después de un año y habiendo firmado que lo que ahí se comentaba pues iba a ser confidencial, no se podía platicar, entonces generaba un ambiente muy de confianza, ¿no? Se tienen que obtener un entorno muy propicio para que los varones puedan hablar de esto, porque no tan fácilmente. Y obviamente la perciben y responden ante ella de manera diferente. Les decía, algunos se ríen, otros lloran, pero también cómo la declaran y la nombran. Por ejemplo, si le preguntas a un varón, ¿has sido violado? Va a decir de inmediato, no, claro que no. Pero si le preguntas de una manera más descriptiva, ¿alguna vez en tu vida has tenido una relación en donde te has visto forzado a tener o alguien te forzó a tener una relación sexual que tú no deseas? Te comentan que sí. Pero si ese mismo nombre, a esa misma persona, en la pregunta anterior le dijiste, ¿has tenido alguna violencia o has sido violado? No. Entonces, la nombran y la declaran de manera muy diferente dependiendo de cómo lo utilices o lo describas. Pero también su muy particular forma de significar las consecuencias, que es otro aspecto bien importante, cómo viven las consecuencias, y también es totalmente diferente la respuesta social que se genera ante dichas experiencias. Ahí creo que sí es fácil de entender que un varón que vaya a un ministerio público a decir, pues es que me acaban de tocar ahí en el camión, se van a reír de él, ¿no? O anoche en la fiesta me violaron y estaba yo tomado. Entonces me decía, ay, vete a tu casa y vete con otro cuento, ¿no? Entonces hay muchas descripciones e historias en donde definitivamente mejor ni lo dicen, porque quienes han ido se burlan. O sea, mira, pues no eres tan hombrecito como para haberte defendido, o qué pasó, cómo fue que permitiste que esto, pues no es que lo permitiera, pasó, pues entonces no eres tan hombrecito, y nuevamente se vuelve a poner en duda su masculinidad. ¿Y qué hacen los hombres? Pues no van. Si a las mujeres en general cuesta trabajo ir a denunciar y hablar de sus violencias que han vivido, pues imagínense los varones, ¿no? Entonces hay una diferencia muy, muy fuerte. Les voy a compartir un pequeño video para que veamos la diferencia de cómo se percibe la violencia. No es sexual, es violencia de pareja. La forma tan diferente en que se percibe una violencia vivida por mujeres socialmente, cómo se percibe socialmente una violencia vivida por mujeres y una violencia vivida por varones. Fantastic. Yeah, and I'll try and see you on Thursday, and then get the... Why do I do what? Just keep doing it. They're annoying. What? Too fucking club. Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you about this. I'm not talking to you about this. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off me. Who was there? Tell me who was there. People are looking at us. I swear to God, Chris, I swear to God. People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop. Shut up. People are looking at us. What's wrong with you? Honestly, we're fine. I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing that to someone. Okay. Because if I don't, someone else will. Okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, honey. Okay. Either way. Thank you. My office is there. You're definitely all right. Yeah, I am. Problems just come and knock. I'm grand, thanks. Do you ever listen to me? Chrissy, stop. You're crazy, man. Manic. I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into fucking what I've been saying to you. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me about any, you won't listen to me. You think you're fucking all manly. I wasn't. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. Was it fucking bullshit?
What is fucking bullshit? What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with me? There's nothing. Don't give me that shit, okay? Pathetic. You're so fucking pathetic. Y me gustaría escuchar comentarios. ¿Quién quisiera comentar algo y participar y platicar un poco, escucharlos de este video y pues de lo que hemos estado hablando? ¿Qué dice este video? ¿Qué ven? ¿Es actuado? Bueno, sí es actuado, pero ¿es algo que marca nuestra realidad o no es tan fácil de verlo? Hola Marisa, te escuchamos. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. Bien, pues bueno, lo que yo observé en este video es referente a las diferentes reacciones que tenemos en general las personas cuando se trata de violencia hacia la mujer, o la diferencia a cuando es violencia hacia un hombre. Siempre tendemos a proteger, vemos una situación así y tendemos a proteger a las mujeres, obviamente por toda la situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Que todo esto, que es referente, ¿no?, al género femenino. Y en cambio, cuando... Perdón. Nada más tanto de complemento. Y creo que es maravilloso ver cómo las otras mujeres se acercan y varones también se acercan a defender a la chica, ¿no? Y eso se me hace excelente. Sí, claro. Porque también es eso, muchas situaciones de violencia, situaciones trágicas hacia la mujer, han sucedido precisamente por eso, porque no hay a su alrededor gente o personas que la protejan. Y pues la diferencia cuando se trata de violencia hacia un varón, hacia un hombre, tiende a la burla. Y yo creo que eso pasa en todos los ámbitos, ¿verdad? Esa es una todavía, ahorita es de la gran diferencia. De hecho, no sé, todos nos hemos dado cuenta que hubo un caso muy, muy mediático en el que pues tuvieron que pasar varios años para que le dieran el derecho a audiencia a este varón. Y uno de será el caso de un artista, ¿no? De Hollywood. Así es. Ya, se me fue el nombre, pero sí. Acá, sí Johnny Depp. Fue un caso muy mediático y precisamente pues se trataba de esto, de violencia. Pues por ahí ya tuvo él su oportunidad y tuvo que hacer demasiadas cosas para demostrar que él había también sufrido en determinado momento violencia. Violencia, sí, como que el doble de esfuerzo de una mujer, ¿no? Requiere el varón. Así es. Doble o triple. Sí, exactamente, porque en el caso cuando una mujer sufre violencia, bueno, en Estados Unidos es mucho más rápido que aquí, pues actúan todos de forma inmediata y rápido las órdenes de protección y o sea, rápido todo esto para protegerla. En México también tenemos, esas medidas cautelares. Sin embargo, es un poquito más lento todo el proceso, pero si lo comparamos con el caso de un hombre y una mujer, siempre va a ser más rápido cuando se trata de las mujeres. Totalmente. Muchas gracias, Marisa. Patricia Valderas, te escuchamos también. Hay varias manitas, aunque déjenme checar, ya hay más manos. Sí, Pati. ¿Sí me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. De antemano agradecerle esta ponencia que es de gran productividad para nosotros. De hecho, soy abogada de oficio, abogada particular en el estado de Nuevo León. Este es el cuarto, ya llevo los 4 módulos con ustedes. Mi comentario, de hecho, está encaminado precisamente a la aportación de la licenciada Marisa.
precisamente por la violencia que se vive actualmente, en la cual la mayor parte de las relevancias en las cuestiones de violencia se inclinan más a favor del género femenino, lo cual en mi trayectoria y he tenido situaciones también en cuanto al género masculino, que también viven muchas situaciones de violencia, que también están ahorita ellos, los caballeros, un poco más arraigados en cuanto al patriarcado machista. Hay algunas situaciones que ellos no denuncian precisamente porque pues se van a ver como que llorones o como que se están quejando, no llevan un procedimiento para un apoyo psicológico. Ellos están un poco más renuentes en la actualidad en este aspecto. En mi experiencia me ha tocado solicitar órdenes de protección para salvaguardar también la integridad física y emocional del género masculino. Definitivamente estamos en una gran batalla como abogados y tratando de pues manifestar, o sea, que en realidad sí hay mucha violencia de género, sí el índice es mucho más alto en cuestión hacia las mujeres, pero también los hombres sufren mucha violencia. Yo creo que en derechos humanos en este aspecto saben de lo que estamos hablando, y en la cuestión de los caballeros sí necesitamos un poquito más empatizar más, porque están en muchas desventajas debido a que tienen un patriarcado machista en el cual ellos una atención psicológica, una denuncia por violencia los viene a disminuir en su hombría, no en su machismo. Pero bueno, aquí nos toca como profesionistas y como sociedad aportar, ¿verdad? Es todo mi aportación. Muchas gracias por su ponencia. No, gracias a ti por estar acá. Muchas gracias, Pati. Y Linet Santana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Ya me escuchan? Hola. Hola, bueno. Sí, bueno, primero concuerdo con ustedes de que sí hay una violencia que se ha estado visibilizando, ¿no? Tanto para las mujeres como para los hombres. Y si bien todavía hay mucho camino que recorrer en ambas partes, se ha logrado un avance y creo que eso habla bien de cómo van encaminadas tanto las leyes, los derechos humanos, el reconocimiento de las violencias y de las personas que las ejercen y que las sufren. Y aquí quisiera saber su opinión profesional. ¿Cómo se puede hablar de la violencia contra el hombre, contra los varones, sin cruzar esa línea de, digamos, quitarle esa importancia a la violencia hacia la mujer? ¿Cómo hablar de la violencia al hombre sin quitar todo este esfuerzo, digamos, esta visibilización que se le debe dar también a la mujer por causas que existen, ¿no? Si bien usted lo mencionaba, los hombres son quienes más muertes registran estadísticamente, pues también se sabe que la muerte que sufren las mujeres es por situaciones muy distintas a las de los hombres, ¿no? O sea, son mucho más violentas y más fuertes. Entonces, ¿cómo profesionalmente, quisiera saber su opinión, cómo hablar desde esta postura sin, digamos, minimizar la otra postura? Simplemente hablando de que las dos son importantes. Lo que no sé si se fijaron, yo creo que sí, que lo subrayé mucho desde un principio, desde al hacerles la invitación de analizar esto desde los dos puntos de vista, subrayando mucho que los dos, de la igualdad, que los dos géneros somos el complemento y somos el 50 y 50% de la humanidad. Tenemos que ser reconocidos y siempre dándole el lugar, como también varias veces lo subrayé, de la importancia del trabajo que el feminismo ha hecho. O sea, definitivamente sin ellas, no sé dónde, no, yo creo que ni tú ni yo estaríamos aquí ahorita, aquí, simple y sencillamente platicando, ¿no? Ni mucho menos de este tema. Entonces, yo creo que reconociendo el trabajo
lo que pues he aprendido en este tiempo y lo que mi comité tutoral me enseñaron mucho es simple y sencillamente reconocer su trabajo y reconocérselo honestamente, porque definitivamente es un trabajo histórico, así, simple y sencillamente, ¿no? Y solamente agregar de manera complementaria que necesitamos también visibilizar esta parte y que no una cosa anula con otra, sino se complementa y que tenemos que tener bienestar todos, al fin y al cabo, ¿no? Esa inclusión y porque además nos tenemos que apoyar en lo que la ONU está pidiendo, en las necesidades de justicia, de paz social y de todas estas cuestiones que ya a veces decimos, ya basta, ya queremos tantito respirar, ¿no? Entonces, esa es la manera, o por lo menos es como hasta ahorita he podido yo trabajar en esto, ¿no? Que claro, siempre va a haber gente que diga, ay, no, los hombres no, nada más las mujeres. Pero bueno, hay que trabajar y seguir haciendo el esfuerzo para quienes sí puedan opinar igual que uno, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias. Gracias a ti, Edna. Ya había más manitas, bajaron. Todavía tenemos algo de tiempo para, pues de una vez, unirnos con qué conclusiones podrían sacar antes de yo también decirles las mías, el video, preguntas. Edna ya bajó la manita. Ah, perdón, no, acá hay más, pero no las veo. Creo que sí hay manitas. No la bajé. Perdón, es que estaba primero, Claudia, Libertad, Claro, hola claro. Libertad, no te había visto. Sí, y después, Edna. Hola Ana María, ¿cómo estás? Primero que nada, felicidades, me encantó tu ponencia, me encanta cómo explicas las cosas. Gracias. Tu forma tan sencilla de explicarnos todo tan claro, me gusta mucho. Este tema se me hace súper importante porque es algo que, bueno, desde la perspectiva de la psicóloga, me topo en el día a día que se da, que los hombres necesitan darse la oportunidad de, ¿cómo se llama? Los hombres necesitan darse la oportunidad de poder permitir, vivir y experimentar emociones, ¿sí? Ellos mismos, o sea, esto, a ver si me explico. El darnos cuenta de la violencia hacia los hombres también es darnos cuenta de que dentro del cambio de pensamientos y el paradigma feminista, en donde estamos abiertas a la subjetividad femenina, también el hombre muchas veces está siendo violentado por la mujer desde el punto de vista de que la mujer dice es que yo tengo que estar con los niños y realmente ni siquiera deja al hombre estar con los niños y no lo permite vivir, por ejemplo, disfrutar una paternidad, desde el momento en el que si vas al cine, o sea, cosas como ya, aquí estamos hablando de violencia fuerte, pero empieza desde este paradigma de pensamiento en donde si yo voy al cine y lloro con una película y voy con mi novio y vamos a ver Avengers Endgame y para él llora porque se muere Spider-Man y yo me burlo de él porque te reíste, o sea, si hubiera muerto mi protagonista de El diario de una pasión y yo lloraba como Magdalena, pues pero hubiera pensado él no debe, tú sí, pero él no debe. Exactamente, entonces desde también lo que nos decían, es mucho trabajo el que hay que hacer para cambiar este paradigma que no compite que no compite con el feminismo, porque al final de cuentas lo que buscan las mujeres ahora en el feminismo es la igualdad, y en la igualdad es como que, bueno, si yo voy a pagar la cuenta igual que tú, porque yo puedo ser feminista para dar mi opinión y para vestirme como yo quiero, pero necesito que tú pases por mí y que tú pagues la cuenta. Y que no esperes que te dé algo a cambio. Pero sí, pero yo sí espero que tú pagues. Esos beneficios muy a nuestro interés. Sí, entonces sería como trabajar en este paradigma de la igualdad, en donde también ellos tienen el derecho de tener un celular, que no tenemos que monitorear,
de donde ellos también tienen el derecho de irse con un amigo, donde ellos también tienen el derecho de tener una amiga, porque de repente es como dame tu password del Facebook y te voy a eliminar a todas las mujeres que a mí, me muevan mi inseguridad. Exacto. Entonces, sí, digo, ya aquí, obviamente con los abogados, pues ya se hablan de violencia física, demandas, pero sí se necesita aprender muchísimo y está padrísimo este curso. También felicidades a Alma por todo lo que organizó, por sus temas tan diversos que nos cuestionan y nos hacen, y sus invitados tan buenos que nos hacen reflexionar sobre todos estos temas de los derechos humanos, del género y la violencia. Felicidades a ti, felicidades a todos, muchas gracias. Gracias, Libertad. Y sí, definitivamente hay un enorme trabajo ahí que hacer. Se ha avanzado. Yo luego veo en el súper y amo ver a chavos que traen agarrados aquí en los canguros a sus bebés y andan haciendo la compra. Y están haciendo la compra y le están dando la mamila o lo están acariciando. Entonces es maravilloso ver esos cambios que hace quizá 20 años o más no se veían, ¿no? Entonces hemos ido avanzando, pero hace falta hacer más, ¿no? Ojalá fuera más rápido esos cambios, sobre todo a nivel emocional, que sí es una parte que falta mucho. Muchas gracias, Libertad. Sí, ahora sí, Edna, y luego también a Azucena. Sí, Edna. Muy bien. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Pues primero yo creo que como todos los que hemos hablado y tomado la palabra, le agradezco la ponencia, le agradezco la forma en que la organizó, porque sí nos llevó de la mano para el pensamiento y la reflexión. Creo que enfatizaba mucho el hecho de esto no está ni disminuyendo ni desacreditando, porque luego sí nos casamos mucho con un concepto o con algo que creemos que se está construyendo, y si lo vemos del otro lado de la moneda es porque se está desacreditando. Entonces, esa parte me encantó, porque realmente es algo que de manera particular creo que no lo había podido poner en palabras. Le cuento, yo soy mamá de un adolescente, tiene 12 años, es hijo único, y me enfrento ahorita con toda esta adolescencia donde me brincó mucho el análisis que hacía acerca del poder, de los roles y de lo crucial que es para el manejo de ellos en lo social, y que ni siquiera ellos mismos se dan cuenta de que están siendo inducidos a ser así. Yo como mamá, bueno, trato, creo que todas lo hacemos, tratamos de, pues de que hable, que se exprese, todo lo que comentaba la compañera precisamente ahorita, que existe esa apertura de la expresión emotiva, poner en palabras la situación, usar las emociones como un ser humano que es, para ser un adulto, bueno, pues digamos, que sea funcional para lo que él quiere ser en su propia vida. Sin embargo, con lo que yo me he topado es que, por otro lado, en el caso del movimiento feminista y todo esto, como usted dice, yo no lo desacredito de ninguna manera, no, pero claro, sí me he encontrado con que ahora las niñas adolescentes sí están tomando una postura y él me decía, recuerdo mucho porque cuando él me lo dijo, él estaba en sexto grado, no, en cuarto grado, porque se vinieron los 2 años de pandemia. Él estaba en cuarto grado, terminando cuarto grado, y me dijo, es que yo no entiendo por qué si una niña va y se queja, la maestra se para de su banco, o sea, se para del escritorio. Y si yo le digo que una niña me está molestando, me está rayando la libreta, me dice que vaya y me siente. Okay. Entonces, desde ahí, para mí fue como, él lo está observando, o sea, y ahí es donde digo, él está sintiendo que su papel es o sea, aunque yo no se lo esté expresando, ¿cómo se llama? El propio contexto
donde está relacionándose él, le está diciendo qué se espera de él y cómo vas a ser o validado o cómo vas a ser tratado. Entonces, la Claro, verdad es su derecho está siendo pisoteado, ¿no? No exactamente. Sí, y el asunto es que es invisible. Porque cuando yo se lo planteé a la profesora, me dijo, es que él habla mucho. A ver, le digo, es que no estamos hablando de que él sí habla mucho o no habla mucho. Estamos hablando de que él observa que cuando una niña viene y se queja de cualquier cosa, usted se mueve. O sea, como lo que veíamos en el video, hay una acción. Exacto. Ajá. Y cuando él viene y dice, yo también estoy recibiendo una molestia, a lo mejor, o sea, que es lo mismo, o sea, en este caso usted la minimiza o la invalida. Y sin ser escuchado le dice, váyase a sentar. Claro. Vete a Por el sentar. solo hecho de ser varón, exacto. Exactamente. Entonces ahí sí fue algo como, es que a él ya se le había llamado la atención, o sea, es invisible, no se ve. Y no sé si yo me dé cuenta porque soy mamá de un varón, o sea, y lo estoy observando. ¿Y por qué él te lo dijo? Sí, y me llamó muchísimo la atención porque, digo, estamos hablando de que estaba en cuarto año, en el primer semestre, sí, fue en el 2020. Entonces, él tenía 10 años. Apenas estaba haciendo la transición de infancia a adolescencia y fue capaz de percibir, entonces mi rol es o sea, o me defiendo o me aguanto porque nadie lo va a hacer por mí en medio de una sala, ¿sí? Entonces, bastante interesante realmente. Yo llegué a este grupo a estas ponencias por un anuncio en Facebook. La verdad, me han servido de muchísimo, me han sensibilizado y también han visibilizado sobre todo los conceptos que creo que a veces nosotros no tenemos tanta información tan reflexionada como los ponentes que nos las han explicado a nosotros, ya tan digeridas, estudiadas y relacionadas. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, encantada. Y bueno, vemos a Azucena, o escuchamos, perdón, a Azucena, bueno, la vemos a lo mejor. Creo que es la última participación para cerrar. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. ¿Sí? Ok. Lo que pasa es que estoy en un hospital y no quiero hablar tan fuerte, pero no me puedo salir. Bueno, tengo algunos puntos. Claro. Me saltó mucho esta declaratoria que la verdad yo la desconocía, la declaratoria de que violencia de hombre contra hombre es violencia de género y que se mencionara a Ayotzinapa como ejemplo. ¿En qué se basaron para declarar que Ayotzinapa es violencia de género o que violencia de hombre contra hombre es violencia de género? Me salta porque sabemos que las violencias que ejercen los hombres contra los hombres generalmente no son por el hecho de ser hombres. No es porque yo te odio por ser hombre, porque estás más guapo, porque ganas más, porque no. O sea, sale completamente de eso, como de esos rubros, ¿no? De esos puntos. Entonces, por eso mi pregunta, ¿en qué se basaron para hacer nombrar la violencia de género hombre a hombre? Honestamente, bueno, no lo sé, no estuve en la reunión, solamente me comentaron y leí lo que te puedo pasar es la liga para que, creo que fue en la jornada donde se publicó, les puedo pasar la liga para que vean toda la noticia y toda la declaración, pero yo creo que se basaron simple y sencillamente en la definición de la ONU, que dice que la violencia de género es aquella que se comete por la identidad o por el género. Pero dice que es en función del género, o sea, es por ser.
Por ser, exactamente. Y por ser hombres no los matan. Mira, quiero decirte que cuando hice mi tesis, en algún momento lo escribí, pero luego me dijeron que no quedaba muy claro, mis asesores lo quité, pero yo concuerdo contigo en que la violencia de género femenina es muy clara cuando es hacia la mujer, porque va sola en la noche, porque qué sé yo, simplemente porque le generó al varón un deseo, no sé, por ser mujer, o sea, es muy clara. Pero para mí siento que es mucho más difícil poder identificar cuando una violencia de género es masculina, porque es muy difícil poder detectar que es específicamente por ser hombre, como tú lo dices. Yo también percibo eso. Por cómo lo hicieron, no sabría decirte. Yo creo que a raíz de lo impactante que era en ese momento, porque fue creo que un mes después algo así de lo de Ayotzinapa y que estaba todo, pues una noticia muy impactante y que estaban trabajando sobre género y dijeron, es que esto también es violencia de género, porque a lo mejor pensando en que si hubiera habido mujeres no las hubieran atacado, pero quién sabe, a lo mejor también aunque hubiera habido mujeres en esos camiones también se los hubieran llevado igual que a los varones, ¿no? No sé, o sea, algunas mujeres las dejaron libres, pero creo que no había mujeres. Hasta donde yo sé, todos eran varones. Sí. En ese punto específicamente del tema de Ayotzinapa, pues a mí se me hace muy delicado hablar de violencia de género por todo lo que hoy sabemos, porque sí, claro, es negar una violencia de Estado, es negar una violencia del narcoestado en el que nos hemos convertido. Entonces, sí, claro. Pero bueno. Pero es a la vista de muchos años. Ellos lo declararon. Sin embargo, nuevamente, la definición de la ONU dice que es violencia cometida hacia hombres y hacia mujeres, no solo hacia mujeres. O sea, que también puede ser hacia hombres siempre y cuando se cometa cualquiera de las dos en función del género de esa persona, ¿no? Inclusive, no lo menciona, pero puede ser hasta de un género no binario, simple y sencillamente por ser de género no binario, ¿no? Como veo que no sé ni qué eres, ni qué me quieres decir si eres hombre o mujer, pues voy y te ataco, ¿no? O te lastimo, lo que sea. Pero, y bueno, en ese tiempo no se hablaba de este género no binario, ¿no? Digamos. Pero fue a raíz de ahí que lo publicaron, lo declararon, y no va muy lejos con lo que la ONU dice, ¿no? A lo mejor específicamente concuerdo contigo, a la luz del tiempo y de todo lo que se ha sabido, igual y no lo sería. Sí. Para mí lo importante es poder reconocer que sí existe la violencia de género también masculina, ¿no? Que sí también se puede dar, porque nuevamente como que invisibilizamos la parte de la definición que dice o hacia mujeres o hacia hombres, y pareciera que es solamente hacia las mujeres. Y la idea es recapturar y poder decir, es que cualquiera de los dos, la violencia es violencia, la ejerce quien la ejerza o la sufra quien la sufra, y es hacia ella hacia la que debemos de erradicar, ¿no? De combatir. Y otra cosa que quería comentar es, sin negar, no niego, por supuesto, estas violencias que puedan sufrir, también reconociendo pues que el porcentaje es mucho menor, que difícilmente va a haber un hombre asesinado por una mujer, los hay, pero también tendríamos que ver el contexto, pero difícilmente, por ejemplo en el video me llamaba la atención el que decían, es que cuando es él no se acercan. Pues sí, porque quizás está en riesgo de una cachetada, quizás está en riesgo pero no está en riesgo de muerte. Y las mujeres generalmente estamos en riesgo de muerte ante una violencia, ¿no? La que sea que se ejerza. Y a mí me llama la atención que comenten que la protección hacia las mujeres es muy rápida, porque si fuera así, no estaríamos hablando de casos tan conocidos y otros no tanto,
donde las víctimas habían ido a la Procuraduría, a las fiscalías, habían solicitado ayuda, habían puesto denuncia, habían hecho tal y cual cosa y no les dieron la protección, no les dieron seguimiento y al final terminaron muertas. Entonces decir que a nosotras nos dan una protección rápida es negar e invisibilizar todo lo que estamos viviendo, sin dejar de lado lo que ellos vivan, por supuesto. Pero es ponerlo en el justo, en el punto justo, no decir, es que nosotras nos atienden rápido. Ni siquiera nos toman las declaraciones. Nos dicen, pues algo hiciste, cómo andabas vestida, para qué andabas allá, ¿qué hiciste mal? ¿Tú qué crees que hiciste mal? Voy a compartir lo que es el reconocimiento. Necesito que me digan si se ve el reconocimiento, porque ya ha habido ocasiones que no lo logro proyectar a tiempo. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno. Agradecemos al maestro Víctor Manuel Landa Celis, que está aquí en representación de la maestra Ela Ruth de los Reyes Villarreal, directora de nuestra Facultad de Derecho, el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, yo voy a proceder a hacer la lectura del reconocimiento. Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas otorga la constancia de participación a la doctora Ana María Martínez Jerez por haber impartido la conferencia Violencia en Hombres, análisis desde las masculinidades como parte de las actividades de la Clínica de Derechos Humanos el día 9 de junio del año 2022, Verdad, Belleza, Probidad, firma la maestra Ela Ruth de los Reyes Villarreal, directora de nuestra facultad. Bueno, doctora Ana María, pues, ¿qué le puedo decir? Su tema, la verdad, a mí me gusta mucho, yo gozo mucho leyendo su libro porque me hace reflexionar, al igual concuerdo con muchas de las participantes en este curso. Yo también soy madre de 2 niños y obviamente vas viendo los tipos de violencia a diferentes edades. También, por ejemplo, soy de la generación que me ha tocado, por ejemplo, yo sí recuerdo a mi padre, la verdad es como si no existiera. Todos mis recuerdos son con mi mamá, pero es propio del corte generacional que ya le tocó. Hoy, por ejemplo, me da mucho gusto ver que voy a la guardería y veo a papás que se involucran en la crianza, que disfrutan a sus hijos. Bueno, ¿qué le puedo comentar? Mis hijos son hijos de la guada y viven prácticamente. Y pues mi esposo pues también convive, los cuida. Obviamente él no en su momento pues no le puede dar pecho, pero sí mamila a los pequeños. Y es una forma de ir rompiendo esos estereotipos. Y también, como comentaba una de las abogadas, la verdad que hay casos en contra de los varones, que también sufren violencia de diferentes tipos, pero son caminos que ahí vamos. Y el trabajo que usted ha hecho, doctora, la verdad que va abriendo brecha y ayuda a visibilizar estas circunstancias, esto que existe, pero que no logramos ver por nuestra propia construcción social de nuestro entorno. Muchas gracias, doctora Ana Mari. No, de qué, encantada, muchas gracias y mucho gusto en haber compartido con un buen número de personas, encantada. Y gracias por la invitación, Almita, y al doctor Cabrales, por favor. Mi agradecimiento.